Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hermanos, alabemos esta mañana al Señor, entonando las estrofas del himno número 63. Al Rey adorad, himno número 63. Cantemos, hermanos. Para continuar alabando el nombre de nuestro Dios, en esta mañana les invito a entonar las estrofas del himno número 155. Reina en gloria y majestad.
invito a abrir las Sagradas Escrituras en la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 49, en los versículos del 8 al 10. Génesis 49, versículos del 8 al 10. Yo lo leeré y ustedes me seguirán en sus casas la lectura, que dice así. Génesis 49, 8 al 10 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue a Silo, a él se congregarán los pueblos. Con estas palabras los invito a postrarse de rodillas para hacer una oración al Señor. Señor, en esta mañana nos dirigimos a ti, agradeciéndote primeramente por las grandes bendiciones que nos has dado. Señor, sabemos que la situación es difícil y que esto no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos la certeza de que tú siempre estás con nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, te queremos dar gracias por eso, Señor. Y también te pedimos por cada una de las familias que están viendo este programa, que tú puedas estar con ellas, les puedas llenar de esperanza y les puedas dar la certeza de que tú siempre vas a estar a su lado, Señor. Bendice al Dr. Gisván, al expositor de tu palabra esta mañana, que pueda traer palabras hacia nuestros corazones directas de ti, Señor. Que pueda él ser un medio para que nosotros podamos escucharte esta mañana y que podamos guardar este mensaje en nuestros corazones y nos llene de bendiciones, Señor. Acompáñanos a cada uno de los que están viendo esta mañana esta transmisión y dale de tu gracia, de tus bendiciones y de tu amor, Señor, para que podamos ser un reflejo hacia los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y le agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. La vez anterior hubo algo de inconvenientes, pero esperamos en Dios que en esta hora, en esta ocasión, podamos disfrutar juntos al estudiar su palabra. Sé que ya hemos orado, pero debemos de acercarnos en el sábado a Dios porque nos escucha, está al pendiente de nuestras necesidades. El sábado especialmente Dios lo usa para estar con sus hijos. El sábado es el verdadero día de la familia, donde Dios se junta con sus hijos para estar con ellos e identificar cuáles son sus necesidades. Así que no sé cuál sea tu necesidad hoy, pero le podemos decir a nuestro Dios en esta hora que nos acompañe. Tengo algunas peticiones y agradecimientos que nos hicieron llegar. Si ustedes los pueden poner ahí en donde se conectaron, en YouTube o en Facebook, pongan también sus necesidades, que en su momento estaremos orando. Una petición por tío Carlos Alvarado, por su salud, también por Alan y su familia que están enfermos por la enfermedad que está en nuestro medio, por Fátima, es una secretaria del IMSS 251, está pidiendo que oremos por ella y necesidad, todos tenemos necesidad. Otros han pedido por el trabajo en esta situación de pandemia. Es una situación que está presente. Podemos pedir por la salud, por Gaby. Damos gracias por la recuperación de salud también de Ricardo y de Obed. También por el cumpleaños de esta semana de Samuel. Sé que hay peticiones, hay gratitud, puedes ponerla ahí en línea y poner las características de tu necesidad en este momento para que Dios las escuche y nosotros podamos orar por ellas. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Dios, vamos a abrir tu palabra. Queremos que estés a nuestro lado. Te suplicamos, Dios, que lo que vamos a abrir de tu palabra pueda ser, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos amas. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias porque has contestado oraciones y las que estamos expresando en esta hora, ya sea escritas o en nuestro pensamiento, Señor, haz tu voluntad.
Permítenos que al abrir tu palabra podamos entender con claridad lo que nos quieres enseñar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero llevarles a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. La palabra de Dios dice así: había una persona con necesidad, al igual que nosotros en esta hora. Marcos 10:46, si lo tenemos ya. Voy a leerlo en versión Reina Varela, Nueva Versión Internacional, Nueva Versión Internacional. Algunos pasajes van a ser de Reina Valera, pero se los diré en su momento. Esta es Nueva Versión Internacional. Dice Marcos 10:46: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, eso quiere decir Bartimeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Otras versiones dice a exclamar, a clamar. Y dice la palabra de Dios: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El siguiente versículo, el 48, dice: muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense que la expresión de gritar era de súplica, de un clamor para que su necesidad fuese escuchada. Y no pasó desapercibida. El versículo 49 dice: y Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, a Bartimeo. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. ¿Cómo te sentirías tú si escucharas en esta hora, en tu necesidad, en lo que tienes en tu corazón, y puedas identificar que el Señor te está llamando para poder atender tu necesidad? Eso dice la palabra de Dios. Dios quiere contestar tu necesidad. Versículo 50 dice: él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Qué bonito que... Pero fíjense, ¿qué dejó el Señor? El Señor dejó... Bartimeo dejó todo. ¿Qué significaba la capa? Fíjense, un ciego con una capa, una guía quizás, un bastón, para acercarse y estar en un sitio para pedir limosna. A eso se dedicaban. Pero dejó la capa, que era protección del calor, del sol, era abrigo en la noche, era para mantenerse en buena temperatura dependiendo del clima, si estaba lloviendo, si había calor, si había sol. Eso era casi todo para él. Pero dice la palabra de Dios que él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y cuando se acercó a Jesús, fíjense lo que dice en el 51. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Y fíjense, cuando Jesús contesta y dice: ¿qué quieres que haga por ti?, nos está preguntando a nosotros lo mismo que le preguntó a Bartimeo. Nos está preguntando a nosotros: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tienes para decirme en esta hora? ¿Es gratitud o es una petición? La puedo hacer para ti. Cuando te acercas, debemos de decir lo que Dios tiene el poder de contestar lo que requerimos y necesitamos. Lo que en nuestro corazón incluso puede ser un anhelo solo, pero debemos de decírselo al Señor y saber que Él tiene la capacidad para darnos respuesta a lo que estamos solicitando. Bartimeo se le acercó y le dijo, la palabra de Dios dice Rabí, en otras versiones dice maestro. Está dirigiéndose de una forma adecuada, sabiendo que Él tiene el control de las cosas y que su maestro puede acercarse para ayudar en su necesidad. Y Jesús le contestó, el versículo 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Ahora fíjense, qué interesante está, porque le dice, tu fe te ha sanado. La otra
me llama la atención porque ¿cuál era la necesidad del ciego? La necesidad del ciego era de salud en ese momento. ¿Qué es lo que apremia en este instante en el mundo, en nuestra sociedad? Aquí los que estamos escuchando, ¿qué es lo que apremia? La salud. Porque estamos viendo que caen unos en enfermedad, están con fiebre, están con problemas para respirar. Demos gracias porque tú y yo podemos respirar en esta hora. Da gracias a Dios porque podemos respirar. Pero dice dos cosas. Tu fe te ha salvado. ¿Tenemos fe en Dios que Él puede resolver nuestra necesidad? ¿Tenemos fe en que Él puede resolver cualquier situación que tenemos en este momento? Y la que tengamos tú y yo, Él la puede resolver. Y ahora, salvado, salvar, la connotación y el verbo original en el griego está relacionado con salvación en relación al sufrimiento, también a enfermedad. Salvación en relación a la destrucción, a la pérdida completa, ¿sí? A la salvación de ser salvado en relación al juicio mesiánico, ¿sí? Al juicio que está por venir y está ejecutándose también. A salvación del perdón de los pecados y una restauración completa. Fíjense cómo es la expresión que Dios le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha restaurado, porque crees en mí. Este es el resultado de creer en mí. Otra cosa que quiero resaltar es que en el versículo atrás, donde Bartimeo se le dirige a Jesús en el 47, dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué se expresa Bartimeo hacia Jesús como el hijo de David? Primero le dice Jesús, y Jesús ya sabemos, en relación a su nombre. Pero ¿por qué le dijo Jesús, hijo de David? Esta connotación de hijo de David tiene que ver con las promesas de Dios para su pueblo, con las promesas de Dios en ese nombre en el cual había sido anunciado previamente. En hebreo, para decir el anunciado, el ungido, el prometido, por eso se menciona la palabra en el nombre de Mesías. En la palabra de Dios se menciona el Mesías. En griego es el Cristo, el anunciado, el que iba a venir, ¿sí? Entonces Mesías y el Cristo tienen la misma connotación, una en hebreo y otra en griego. Pero entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta hora? Al saber que este nombre se le da exclusivamente a Jesús y está relacionado con promesas de Dios para nosotros. Y eso es lo que quiero que nos llevemos en esta hora para meditar y profundizar en la palabra de Dios. Fíjense, la primera promesa mesiánica para nosotros está en Génesis 3:15, cuando pone la enemistad después del pecado, cuando Adán y Eva pecaron. Una promesa que la descendencia de Adán y de Eva iba a llegar el Mesías, que aplastaría la cabeza del causante del sufrimiento y del pecado que tenemos hoy en día en el mundo y desde el tiempo de Adán hasta hoy. Y también después Dios le hizo una promesa a Abraham. Hay otras promesas, pero voy a concretarme en esta. A Abraham, donde le dice, quiero que vayamos a Génesis 12, del versículo 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque dice la palabra de Dios que por medio de él iban a ser bendecidas. Quiere decir que un descendiente de Abraham iba a dar bendición. El versículo 2 dice, y serás bendición. ¿Por qué iba a ser bendición? Porque iba a dar restauración, iba a ser el prometido, iba a llegar a través del descendiente de Abraham.
En otro momento, después de que estaba ofreciendo su hijo Isaac, el ángel del Señor, quiero que vayamos a Génesis 22:15, donde dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Esto no es familiar, esta promesa, pero dice el versículo 18, donde quiero resaltar algo: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Quiere decir que va a venir, es en singular, un descendiente que iba a traer y cumplir la promesa de bendición para la humanidad, ¿sí? El prometido, ¿ok? Ahora, lo mismo sucede que esta promesa dada inicialmente a Abraham, Jacob en su bendición a sus descendientes, específicamente a Judá, está en Génesis 49:8. La palabra de Dios dice así, leo en Nueva Versión Internacional. Dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá, es lo que dice Jacob, es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. Ahora fíjense esto que está interesante, donde se acerca a la promesa del enviado, del ungido, del Mesías. Dice: el cetro, versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Otras traducciones dicen hasta que llegue Silo. Y Silo tiene la connotación de mesiánico, del prometido, del ungido, del que iba a venir a ayudar a la humanidad porque es fiel, porque es justo, porque es verdadero. Dice la última parte del versículo: quien merece la obediencia de los pueblos. Ahora, ¿por qué Judá? Está hablando simbólicamente de que el ungido, el prometido, en él se iban a comprometer a cumplir todas las promesas que Dios había dado, ¿sí? Pero dice: ¿por qué le dice Jacob a Judá: vas a ser alabado por tus hermanos se inclinarán? Dice cachorro de león, les da la connotación lo que habla en Apocalipsis 5, el león de la tribu de Judá. Aquí está nuevamente el contexto que nos da el significado adecuado en que se habla en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. El cetro le pertenece a la realeza, al ungido. Y en esta versión internacional dice al verdadero rey, a Silo, al Mesías. Entonces, aparte de la promesa a través hecha de Abraham, después a Jacob, quiero llamar su atención en Éxodo 4:21, el pacto que Dios hace con Israel y la forma que se expresa Dios hacia Israel. Me llamó la atención cuando lo estaba estudiando. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4:21. Nueva Versión Internacional estoy leyendo. El Señor le ha advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, el Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje de ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es ¿qué cosa? Mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejar ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Fíjense, entonces cuando Dios está llamando a Moisés y le dice: ve y preséntate delante de faraón para que deje de ir
a adorarme a Israel, y a Israel lo toma como que, como su hijo, su primogénito. Entonces, ese pacto, después de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Jacob, Judá, que de ahí va a venir el cetro, el Mesías, todos iban a ser alabar mediante la descendencia que vendría por Judá. Ahora Dios toma a Israel como su descendiente, como su primogénito, como su hijo. Entonces las promesas de pacto hechas previamente se ratifican a Israel en su totalidad. Pero sabemos que Israel pecó, se alejó, hizo un ídolo, lo adoraron, se alejaron a Dios después de haber dicho, vamos, todo lo que Dios ha dicho para nosotros lo vamos a hacer. E inmediatamente al tiempo se alejó. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Le prometemos a Dios y pasa el tiempo y pecamos, nos alejamos, dejamos de buscar a Dios. Pero Dios es misericordioso. Aquí están unas promesas a pesar de esto. Aunque no se podían cumplir ahora en Israel porque había pecado, Dios ratificó su pacto y renovó el pacto a través de esta lectura que vamos a tener, a través de David específicamente. Y quiero que vayamos a revisar la palabra de Dios en 2 de Samuel 7. Voy a leer de los versículos del 8 en adelante. Nueva versión internacional estoy leyendo. Estamos en el pacto a David. Dice, después que David vio que él tenía un palacio, estaba bien, tenía riquezas, Dios le estaba prosperando, pero él decidió en su corazón, ¿qué cosa? Hacer un lugar donde habitar a quien Dios se manifestara en ese lugar. Y en ese deseo se lo manifestó a Dios y Dios le contestó a través del profeta Natán, y en este momento estamos viendo la respuesta que Dios le está dando a David. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Fíjense, después de ver el deseo de hacer una casa para Dios, Dios le contesta con una promesa y un pacto para David. Dice, te voy a hacer famoso delante de tus enemigos, voy a aniquilar a tus enemigos. Versículo 10, te voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Allí los plantará para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Versículo 11. Desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que para Él, que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes como lo haría un padre. Versículo 16. Tu casa, tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Fíjense, David trata de hacer una casa para Dios. Y Dios le dice, es más, vamos a hacer algo mejor. Yo, que soy el Dios Todopoderoso, voy a hacer un pacto contigo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a dar paz. Te voy a dar descanso. Te voy a dar un lugar para tu descendencia. Te voy a dar nombre para que tus enemigos te tengan miedo. Te voy a dar una casa de la realeza. Tus descendientes van a ser de la realeza. El trono va a permanecer en tu descendencia. Ahora vienen unas palabras interesantes. Será una descendencia eterna,
un reinado eterno, para siempre. Dice, tu hijo va a ser, ¿qué cosa? Mi hijo. Y yo lo voy a adoptar, lo voy a cuidar, lo voy a educar y le voy a dar bendición. ¿Por qué quería Dios darle bendición al hijo de David cuando lo está adoptando como su propio, como suyo, para dar bendición finalmente al pueblo? Si Israel se había alejado y había pecado y no podía bendecirlo directamente porque se alejó y decidió alejarse, entonces Dios renueva el pacto a través de David, y al bendecir a la descendencia de David o al descendiente de David, primeramente a Salomón, pero uno de la descendencia de la casa de David iba a reinar para siempre, iba a mantener el cetro. Ahora estamos entendiendo a quién se está refiriendo. Pero ahora, quiero decir esto. Cuando Dios bendice al rey y promete bendecir al rey, ¿quién era al final quién iba a ser bendecido? El pueblo. Si Dios le da paz al rey, ¿quién iba a tener paz? El pueblo. Si Dios le da a que el rey sea justo, ¿quién iba a recibir justicia en su gobierno? El pueblo. Si Dios hace prosperar al rey, automáticamente está bendiciendo ¿a quién? A su pueblo. Así que, aparte de orar por nuestros gobernantes, debemos de reconocer que Dios quiere bendecirnos, específicamente en este pacto que Dios hace después de recibir un deseo de corazón de construir una casa para Dios. De hecho, la casa de Dios se mantiene por tu fidelidad en los diezmos y en las ofrendas. Quería hacer esta connotación, este paréntesis. Así que seamos fieles a Dios. Pero quiere bendecirnos. Y cuando nosotros mantenemos la casa de Dios, la cuidamos, somos fieles a Dios, Él nos va a dar bendición a tu casa y a mi casa. Seamos fieles a Dios. Pero cuando Dios bendice al rey, el objetivo final es bendecir al pueblo. ¿Quién era el representante del pueblo? Al rey. Pero lamentablemente todos los reyes, incluso Salomón, se alejó de Dios. Pero la promesa de Dios permanece porque Dios es fiel. Dios es justo. Dios mantiene su promesa, mantiene su pacto. A través de David nos dice que un representante de la casa de David iba a reinar para siempre. Reinará para siempre. Quiero llevarles a decir, ¿quién es este prometido de la casa de David? El Mesías, el Cristo, Jesús. Jesús es salvación. Cristo el ungido, Mesías el prometido, el enviado para ayudar y bendecir a su pueblo. Pero ahora, ¿qué características dicen los profetas que iba a ser el Mesías, el Cristo, el prometido, el enviado? Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Necesitamos todas estas características del prometido hoy en día para nosotros. Fíjense, Isaías 9:7 dice, se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David. ¿Está siendo Dios fiel en su pacto hacia David? Sí, porque el Mesías, el enviado del trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Leo ahora Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo le dará una señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que esto es, todos sabemos, Dios con nosotros. ¿Quién iba a enviar? Hasta el propio Hijo de Dios lo iba a enviar de la descendencia de David. Se iba a ser humano para que en la genealogía de David se cumpliera.
También dice el profeta Daniel 9:25, dice el tiempo de su llegada. Dice, entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas de la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Yo puse con un asterisco, otras versiones dice hasta el Mesías príncipe, y estamos hablando del mismo, el prometido, el ungido, el enviado. Después de esto habrá 72 semanas más, entonces será reconstruido Jerusalén con sus calles y sus murallas, pero cuando los tiempos apremian, etcétera. Entonces está descrito por los profetas el tiempo de su venida, las características del Mesías. Isaías 61, 1 al 6. Dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿A quién escogió? A Jesús, al prometido, al Cristo, al Mesías. Me ha enviado para anunciar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para promulgar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el año de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo. Y recuerdan que Jesús mismo citó al profeta Isaías cuando se levantó en el templo para decir, en este día delante de ustedes se ha cumplido esta promesa. ¿Quién estaba? Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado. ¿Sí? Me voy a brincar ahora las características de la genealogía de Jesús. Entonces estamos viendo que si Jesús es el Cristo, el Mesías, fíjense lo que a veces se nos hace un poco tedioso ver la genealogía de Mateo. Dije, ¿por qué le ponen todos los nombres de quién, los padres, etcétera? Fíjense, Mateo 1:1. Doy unos minutitos para que lo tengamos. Dice Mateo 1:1. Dice la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién le dieron la primera promesa? A Abraham. ¿A quién le dieron el pacto que uno de la descendencia de él iba a llegar con el cetro del Mesías, del enviado, del Hijo de Dios? Jesús, Jesucristo, hijo de David. Versículo 5 dice, Salomón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí. Y el versículo 6, Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Ven la descendencia, cuyo madre había sido la esposa de Urías. Me brinco hasta el 16. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí estamos entendiendo ahora, señor, hermanos. Espero que también se gocen como me estoy gozando al leer la palabra de Dios. La promesa hecha en los profetas anteriormente de que el ungido, el Mesías, el prometido, iba a venir, venía de la descendencia ¿de quién? De David, exactamente. ¿Sí? Y fíjense lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, versículo 3. Dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente ¿de quién? De David. Exacto. Se cumplió en Jesús la promesa de que su Hijo, el Hijo de Dios, vendría en esa descendencia, en la descendencia de David, como lo ratifica el Evangelio según San Mateo. Pero que según el Espíritu, versículo 4, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, es hijo de David, descendiente de David, pero también es hijo de Dios. Entonces, si es hijo de Dios y es hijo de David y es mi hermano, entonces debemos estar confiados, creyendo en que Dios puede cumplir sus promesas y contestar nuestras necesidades. Podemos dar gracias a Dios y poner ahí, Señor, gracias por cumplir y enviar a tu Hijo y cumplir tu promesa que vendría el Mesías, que vendría el ungido, que vendría el Cristo. Fíjense qué bonito lo extiende y lo expresa San Pablo. San Pablo en Hebreos, quiero llevarlos, hermanos, ahora
las características que San Pablo resalta de Jesús, del Cristo el ungido, es una característica que quiero que nos aferremos a ella. Porque si el rey era el representante del pueblo y de la descendencia de David, iba a venir un representante tuyo y mío, que es el Hijo de David, el Hijo de Dios también, y en él se cumplen todas las promesas que Dios quiere darnos bendición, quiere darnos paz, quiere darnos bendición, quiere darnos vida eterna, quiere darle el cetro a él para que nosotros, su pueblo, sus hijos, tengamos reinado por la eternidad. ¡Qué hermoso! Y a través, no es porque tú tengas méritos, sino porque son los méritos de Jesús, y lo vamos a descifrar en Hebreos. Hebreos 1 del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces nos habla a través del Hijo, y es heredero de todo, por medio de quien asimismo hizo el universo. Entonces el Creador se hizo hombre para cumplir la promesa de Dios de la descendencia de David, y va a venir para restaurarnos. Dice: Él es el resplandor, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien había hecho la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es mi representante. Y mi representante, adivinen dónde está, tocando puerta, intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra a morir por mí y por mis pecados, y porque puedes interceder por mí a la diestra del Padre. Hebreos 2, 5 al 9. Miren lo que aclara San Pablo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Todavía hay alguna... los estudiosos están decidiendo si es San Pablo o si es alguien más quien escribió en el libro de los Hebreos. Llegó en forma no clara, pero tenemos la epístola de los Hebreos, gracias a Dios. Muchos sugieren que es San Pablo, pero vamos a dejarlo ahí. Ok, Hebreos 2, 5 al 9. Dice: porque no fue a los ángeles a quienes Dios prometió el mundo venidero del cual hablamos. ¿A quién fue prometido? A ti y a mí. Dice: pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Versículo 7. Le has hecho por poco tiempo menor que a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a quién: al prometido, al ungido, al Mesías, a Jesús, a quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles. Se hizo como tú y como yo, coronado en gloria y honrado por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense, Dios vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Él es mi representante. El que hizo el universo es mi representante, y está a la diestra del Padre. Eso es para decir amén y poner ahí donde estamos viendo la presentación de la palabra de Dios. Decir: gracias, Jesús, porque eres mi representante. Qué hermoso. Y Jesús padeció la muerte, no porque la mereciera, porque quiso tomar tu lugar y quiso tomar mi lugar. Hebreos 7:11 dice: ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Ya vimos que Jesús viene de la descendencia de Judá, de la raíz de David,
de ser rey, pero es rey y sacerdote. Melquisedec era un rey y sacerdote, no era ni todavía no estaban los levitas, ¿sí? Pero era un sacerdote rey de Salem. Y se utiliza ese ejemplo para hablar y hacer relación a Jesús, para decir que Él es sacerdote y es rey y ministra en favor nuestro y es nuestro rey. Esas características solamente son de Jesús en favor nuestro. Fíjense lo que dice el 7:28 al 29. Estamos en Hebreos 7:25. Leo desde el 25. Por esto también puede salvar por completo. Estamos hablando de Jesús. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Entonces, Jesús resucitó y creemos en la resurrección de Jesús. Pero entonces, si vive y está a la diestra de Dios, puede interceder por ti y por mí. Gracias, Jesús, por ser mi intercesor, por interceder por mí. Versículo 26. Porque tal su sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. 27. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Quiere decir que Él, que es santo, es puro, se ofreció, y ese sacrificio santo, perfecto, puro. Por eso los corderos que eran sacrificados deberían de ser sin mancha, porque Jesús es sin pecado, sin mancha, fiel, perfecto, porque puede interceder por nosotros para siempre. Versículo 28. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento del pacto, acuérdense, posterior a la ley, constituyó ¿a quién? Al Hijo de Dios, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, por eso la muerte no lo pudo retener en el sepulcro y Jesús resucitó, porque Él es perfecto, santo, fiel. Por eso salió de la tumba, porque el pecado no lo podía mantener ahí. Hebreos 6:16 al 18. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, para ellos el juramento, para confirmación, pone fin a todas las controversias. Fíjense, versículo 17. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Entonces, si Jesús es perfecto, santo, la promesa de Dios de restaurarnos es inmutable a través de los méritos de Jesús, porque Jesús es justo, porque Jesús es perfecto, su promesa es inmutable, y en eso radica la justificación por la fe, en que Jesús, quien me representa, es el mismo que intercede, el mismo que aboga por mí, y se cumplirán sus promesas porque Él es fiel. Gálatas 3:13 al 16 dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, por ti y por mí. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14. Para que la bendición de Abraham, ¿sí? ¿Cuál fue el pacto? Que vendría un descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. ¿A quién? Dice, de la bendición para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Tú y yo. A fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Cada que estudiamos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Tenemos que dar tiempo para estudiar de la palabra de Dios. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade.
Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Quiere decir que Jesús, el justo, el perfecto, el santo, el inmutable, el príncipe de paz, Él es mi descendencia. Dice, y tu descendencia, que es Cristo Jesús. Entonces, si en Cristo, que es perfecto, que es puro, que es santo, que es príncipe de paz, Él vivió una vida perfecta, entonces lo que merece Cristo, quien es mi representante, porque es el que tiene el cetro del davídico, el cetro de Judá, Él es el león que defiende por mí. Gracias a Dios porque Jesús vivió una vida perfecta. Fíjense lo que dice Elena de White en Deseado de todas las gentes. Dice, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios. El misterio del amor redentor es el tema del cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Todos los redimidos, como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Deseado de todas las gentes, capítulo 11, dice, página 11, perdón. La página 86 del mismo libro dice, la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe Él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será de salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó, para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de Jesús. Quiere decir que los méritos de Jesús, por sus méritos, Dios me acepta en el nombre, en la persona de su Hijo. Dice ahí adelante en el siguiente párrafo, nunca antes había escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llegar a hacer a su amado comandante un mensaje de seguridad, de consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende en forma de paloma, en la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Fíjense, en el momento del bautismo de Jesús sale la paloma y más adelante dice que Jesús fue llenado en gloria porque Él es manso, es humilde, es perfecto, vivió una vida perfecta. Pero en ese momento Jesús es arropado por el Espíritu Santo en una forma de paloma, en una luz más pura. Dice en el página 87 del Deseado de todas las gentes, las palabras dichas a Jesús a la orilla del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Entonces, hermano y hermana, si Jesús es tu representante y es mi representante, debemos de dar gracias a Dios porque dice Dios nos extiende esto a través de su Hijo. Este es mi Hijo amado, tú eres el Hijo amado de Jesús, porque los méritos de Jesús son suficientes y Jesús es tu representante y mi representante. Entonces, cuando el ciego Bartimeo le dice Jesús, Hijo de David, él lo estaba reconociendo como era en quien se cumplían las promesas hechas a su pueblo, que de la descendencia de David vendría el restaurador, el salvador, el príncipe de paz. En esa expresión está diciendo que cree en que Él es fiel, en que Él es su representante. Entonces tú debes declamar hoy: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Porque tú eres mi representante, puedo acercarme en paz delante de Dios. No porque yo soy pecador, pero Jesús es puro, es santo, es perfecto, vivió una vida perfecta. Entonces, puede Él interceder por nosotros. Hermanos, debemos de pedir creyendo. Y quiero leer el último pasaje para terminar. La extensión de lo que le pasó a Bartimeo está en Lucas, el Evangelio según San Lucas 18, el versículo 43. Y termino con esto. Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza. Cuando veamos que Dios contesta nuestras necesidades, nuestras oraciones, incluso sana a nuestra familia, a nuestros hermanos, a ti mismo, de lo que sea, te restaura y quiere restaurarte en el nombre de Jesús, debemos de salir glorificando a Dios, así como describe la palabra. Esta mañana, después de haber escuchado este lindo sermón, entonemos con gozo y alegría en este bendito sábado, alabando a nuestro Dios para finalizar las estrofas del himno número 120. Con gozo y alegría en nuestro corazón lo vamos a entonar. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de Él, Él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Oremos. Señor, te damos gracias porque Jesús es mi representante y sus méritos son suficientes para estar delante de ti. Gracias porque al aceptarlo a Él, me aceptas a mí y me amas. De esta manera amas al mundo en que enviaste a tu Hijo porque me amas. En el nombre de Jesús.